hasta en las mejores familias. ¿Ha escuchado usted ese adagio popular que dice, hasta en las mejores familias hay problemas, hay situaciones? Y sí, hasta en las mejores familias, el enemigo, o sea, el diablo, puede meter cizaña, puede meter enemistades. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes la situación que se dio entre Esaú y Jacob. Conocemos la historia, conocemos el trasfondo de esta historia y lo que iba a significar o significa para estos tiempos futuros la enemistad que el enemigo quería poner entre estos dos hermanos. Después de la enemistad, después del enojo, viene el perdón. El perdón es parte fundamental de la familia. Y vamos a ver la base bíblica para este estudio. Está en Génesis capítulo 27 y vamos a ver solo el versículo 41. Y dice así: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Es una tremenda declaración que encierra odio, que encierra su ira de parte de Esaú a Jacob. ¿Tenía razón? Quizás sí la tenía, por lo que había sido engañado. Pero un hombre sabio en una ocasión dijo que podemos tener una casa grande, o una hacienda grande, una finca grande, enorme, llena de lujos, llena de todo lo que nosotros podamos tener, la comodidad para poder vivir, aunque llegue incluso a despertar la envidia de muchos, pero carecer de un verdadero hogar. Para tristeza de muchas familias, esta es la realidad que viven en el presente. Material y económicamente pueden gozar de comodidad, pero el hogar está a punto de derrumbarse. Los pilares familiares están por los suelos hoy en estos tiempos. Lo que se debería ser una dicha y un bienestar se ha convertido en reproches, en reclamos y también en rencor e insatisfacción. Entonces, en la Biblia, que es el manual familiar por excelencia, encontramos este ejemplo del por qué las familias llegan a bancarrota, por qué en vez de disfrutar de la vida abundante, solo encuentran penumbra y división. La familia de Isaac y Rebeca, que vamos a ver en esta oportunidad, nos brindan una oportunidad para prevenir que la sociedad actual viva con las familias quebrantadas. A continuación analizaremos algunas causas que terminan quebrantando la unidad y la bendición familiar. En primer lugar, la preferencia o la inclinación de los padres hacia un hijo. Ahí vemos, vamos a estar hablando en el capítulo, a partir del capítulo 25 del libro de Génesis, que Rebeca, la esposa de Isaac, madre de Esaú y Jacob, inclinó su corazón para preferir a uno de sus hijos, en este caso a Jacob. Pero a la vez también confrontaba la preferencia que su padre Isaac tenía por Esaú. Definitivamente que el preferir la bendición de algún hijo por el otro ocasiona fracturas, divisiones entre las familias, en los hogares. El dilema que había entre ellos era la herencia de la bendición,
porque la costumbre, en este caso judía, era que al mayor se le daba la bendición por parte del padre, que para esta cultura es de suma importancia tener esa bendición. Y esto es lo que sucedió. Actualmente millones de hogares padecen a causa de favoritismo, donde los padres se inclinan por un hijo, la madre con un hijo, el padre con otro hijo, por situaciones diferentes. Familias completas viven en el resentimiento, en la amargura, porque se sintieron marginados y desfavorecidos por los padres, y ahora lamentan no haber tenido las mismas oportunidades o haber gozado de las mismas atención que los padres en algún momento daban. Quizás los que estamos en este momento escuchando este estudio, estamos cargando con el peso de un quebrantamiento familiar por haber sido preferido o desfavorecido por nuestros padres. Pero quiero que recuerdes que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo te recogerá Jehová. Dios te ama. Él quiere sanar tu corazón y liberarte de todo resentimiento destructivo. Número 2, la rivalidad entre hermanos. Consecuentemente, por el favoritismo en el hogar, la familia se divide. En vez de haber cooperación entre los hermanos, termina habiendo una división, una competencia, una rivalidad. Y lo más duro que puede haber en una familia es cuando los hermanos son rivales y no hermanos, no amigos, son rivales, son competencia. Tal es el caso de Jacob y Esaú. Por un periodo mayor de 10 años no tuvieron comunicación. Estaban peleados, separados por las inclinaciones de sus padres, confrontados por la ambición, la amargura. Jacob tuvo que salir huyendo. Jacob fue el que cometió, en este caso, la mentira, el engaño. Usted conoce la historia, y él tuvo que permanecer, digamos, lejos de la casa de su padre y refugiarse en una de las haciendas de su tío. Mientras que Esaú permaneció en soledad en la casa de su padre. Pero esto también había frustración de haber perdido su bendición. Pero en la nostalgia de no poder disfrutar el amor y la compañía de su hermano, porque al final, apreciables hermanos y amigos, en la familia somos hermanos. No hay, digamos, problema o distancia que pueda separar a los hermanos para siempre. Siempre en algún momento nos recordaremos de nuestros hermanos, de nuestros familiares. Y por eso muchas familias sufren el quebranto por motivo de rivalidad, por motivo de división. Así, ¿cuántos hermanos vemos que entre ellos compiten por ver quién tiene la mejor posición, un mejor, digamos, trabajo, por una posición social? Lejos de esto de favorecer para unir a la familia. También eso termina fracturando ese lazo familiar que Dios desde el inicio puso en el seno familiar. Entonces no pueden disfrutar la bendición de que el hermano recibe, sino por lo contrario tienden a cuestionarla, a menospreciarla e incluso hasta intentan destruirla. La rivalidad entre hermanos no es buena. En tercer lugar, las mentiras en el hogar. Conocemos en la historia de Jacob y Esaú que la mentira, el engaño, fue parte fundamental de un plan que
que nació en el corazón de los padres para poder quitarle, para poder robarle la bendición a Esaú. Esto, la mentira, que es la ausencia de la verdad, dicha con el objetivo mezquino de recibir un bien personal o encubrir una verdad que por sí misma limita a la persona de recibir un beneficio, son semillas destructivas que se siembran y que tuercen los valores de las personas, que hasta llevarlas a perder los principios básicos de coexistencia social. Recuerda el texto donde dice que Esaú aborreció a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo de corazón: llegarán los días de luto, porque yo mismo mataré a mi hermano. Imagínense esa semilla de amargura que había sido sembrada en Esaú, todo por una mentira que en este caso la madre y Jacob habían construido. Entonces vemos que Jacob le mintió a su padre, y fue tan premeditadamente que hasta se disfrazó para lograr su engaño. Definitivamente que esa acción fue llena de alevosía, carente en todo momento de ingenuidad, maquinada por una mente que lo único que pretendía era robar una bendición. Hurtó a su propio hermano. Qué terrible es ver esto en la propia familia. Y ejemplos así hay muchos, familiares que roban herencias entre ellos mismos, hijos que le mienten a sus padres sin cargo de conciencia, que fueron de un lugar y andan en otro, esposos que inventan cosas para encubrir otros males que hacen, en fin, tantas, pero tantas mentiras que con el paso del tiempo terminan dividiendo y rompiendo la armonía entre los seres queridos, y por lo tanto, si estas familias, estos miembros así, llegan con ese remordimiento y ese odio a formar la sociedad, vamos a tener una sociedad como la que en algún momento tenemos. Y número 4, las alianzas por el poder familiar. Rebeca hizo alianza con su hijo Jacob. De alguna manera Isaac la tenía con Esaú. El proyecto familiar estaba fracturado. No se buscaba un beneficio colectivo, sino que un beneficio individual. Romper con el esquema de unidad por medio de las alianzas llevó a la familia al quebranto y a la separación. Existe una diferencia entre alianza y una unidad familiar. La alianza dentro de la familia implica, es decir, toda una familia unida bajo una alianza de compromiso y bienestar. Pero la segunda muestra división y fractura, o sea, la alianza es por un momento, por una causa. La unión familiar no. La unión familiar son aquellos lazos que nos unen con amor que desde el principio Dios nos ha puesto. Entonces, donde cada grupo tiene sus propios intereses y luchan por ellos sin importar si eso afectará a los otros integrantes de la familia o no. A Rebeca no le importó el sufrimiento que iba a ocasionar a su hijo, Esaú, ni tampoco la decepción que su esposo iba a tener con esa triste acción. Entonces, ¿cómo conservar la bendición de Dios en un panorama tan sombrío? ¿Cómo seguir con los principios básicos, los principios bíblicos que hemos estado estudiando en los estudios bíblicos anteriormente?
cómo funciona la familia cuando aquí está distorsionado todo el sistema de la unidad familiar. Pues para eso, en este panorama tan sombrío, hay muchas familias que no llegan a tener un hogar, sino que están unidas porque los lazos familiares sanguíneos los unen, pero no llegan a formar un hogar. Tienen tantas decepciones entre ellos que el hogar termina por derrumbarse. Pero para ir concluyendo, más adelante en la historia bíblica, ya en el capítulo 33 de Génesis, después de que Jacob había huido de la presencia de su hermano Esaú, describe la Biblia el reconcilio entre estos dos grandes hombres. Recordemos que habían pasado 10 años que ellos habían estado separados. Uno vagando en el desierto o lejos en el desierto por la culpa que caía sobre él, otro estando con su padre, pero siempre recordando a su hermano. Entonces, tanto Jacob como Esaú se habían preparado para este momento. Pasaron 10 años, pero es que dicen que el tiempo cura las heridas. El tiempo cura también aquellas cosas que nos han afectado, pero el Señor en este caso actuó de una manera que preparó a los dos para el encuentro. Dios, que tiene todo bajo control, les había enseñado en diferentes maneras la vida separada de su familia y preparó el momento para el encuentro de los dos hermanos, donde al final tuvieron una reconciliación y dejaron todas sus diferencias al lado. Al final eran familia, al final eran hermanos que habían nacido en el mismo hogar. Al final el recuerdo de las cosas buenas fue mayor que el recuerdo de las cosas malas. Aunque algunas cosas quizás no las habían olvidado, en Jacob hubo arrepentimiento. Tuvo que arrepentirse por las acciones que en el pasado había hecho con su hermano Esaú, que había significado engaño, y preparó el momento para el encuentro. También lo suplantó, tuvo en su corazón una actitud para perdonar en el caso de Esaú. Jacob tuvo una actitud y tiene a arrepentirse. Y Esaú tiene una actitud de perdón. Viene el reconcilio y pues el perdón llega a la familia por todo lo que habían hecho. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y echó sobre su cuello y le besó y oraron. Esa es la terminación del encuentro que tuvieron en Génesis capítulo 33, versículo 4. Entonces la petición para este momento es que oremos por las familias que están en problemas entre hermanos, que oremos para aquellas familias que haya arrepentimiento entre los miembros de la familia, que oremos para que haya reconciliación en los miembros de la familia si ha habido pleitos entre ellos, y que oremos para que Dios restaure las familias quebrantadas. Dios les bendiga.